Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos al Cuarto Congreso Nacional de Filosofía y el 13º Congreso Centroamericano de Filosofía. Mi nombre es Laura Sánchez y voy a ser la moderadora de esta mesa. Hoy, jueves 16 de noviembre, en esta mesa 12, los y las conferencistas van a hablar del siguiente tema: los pueblos indígenas y la filosofía, ciencia, salud y alimentación en los pueblos indígenas de México y Mesoamérica. Las presentaciones se van a hacer en el mismo orden en que aparecen en el programa. Y bueno, conforme vayamos avanzando, voy a ir presentando cada uno de sus temas. Les recuerdo que los ponentes, bueno, cuentan con aproximadamente 15 minutos, ¿verdad?, para sus presentaciones. Y quienes lo deseen pueden ir dejando sus preguntas en el chat y las haremos al final de todas las ponencias. De esta manera vamos a dar inicio con la presentación de la maestra Ana Laura González Zambrano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tema es hacia un modelo de comunicación de la ciencia y la salud en sociedades interculturales, el caso de la diabetes mellitus tipo 2 en México. Adelante, maestra Ana Laura. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, espero ya se pueda ver mi presentación. Ajá. Antes de comenzar, pues bueno, quiero agradecer a quien hace posible estos espacios y que nos permiten compartir con ustedes parte del trabajo que hemos realizado a lo largo de los últimos años. Bueno, voy a comenzar porque no dispongo de mucho tiempo. Antes también de comenzar, quiero hacer énfasis que este trabajo de investigación es parte del proyecto de maestría que desarrollé hace unos años y que ahora, pues bueno, lo he ampliado un poco más ya para desarrollarlo en el doctorado. Y que bueno, es parte también este proyecto posible gracias a personas que también han estado apoyándome, ¿no?, en el desarrollo de esta investigación, mi tutora y mi tutor, la doctora Zenia Rueda, el doctor Juan Carlos García. También quiero hacer mención a la doctora Guadalupe Cleva del Instituto Politécnico Nacional, y pues bueno, quien también es un pilar importante en el desarrollo de esta investigación, el doctor Ambrosio Velasco. Y bueno, parte un poco de la estructura de la presentación. Y este proyecto nace a partir de, bueno, el contexto del COVID nos hizo ver cuáles eran nuestras fortalezas y nuestras debilidades en lo que respecta a generar estrategias y acciones para prevenir y para, obviamente, afrontar ciertas enfermedades. Y pues bueno, vimos que la comunicación de la ciencia y la comunicación de la salud jugaron un papel fundamental. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por delante porque pues dimos cuenta que había sectores que han sido excluidos. Esta manera de ver a la comunicación de una manera universal pues ha limitado la participación de ciertas comunidades, como las comunidades indígenas, mujeres, migrantes, niños, entre otros. Entonces, esa es una como de las vertientes fundamentales que dieron, pues de cierta manera, pauta al desarrollo de esta investigación. Como les comentaba hace unos momentos, la comunicación de la ciencia y la comunicación de la salud, desde una manera muy importante su participación en diversos temas, porque trata de acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad. Y de cierta manera también la comunicación de la ciencia y la comunicación de la salud tienen el objetivo pues de mejorar el bienestar, garantizar más bien el bienestar de la población a partir de la adquisición de ciertos conocimientos y la modificación de ciertas prácticas. Entonces,
dimos cuenta, ahora que estuve haciendo toda esta investigación teórica, que la comunicación de la ciencia por sí sola no fue suficiente, sino que tiene que echar mano de la comunicación de la salud para poder tener los alcances que se desean, ¿no? Y lo vimos en el COVID, donde pues de cierta manera modificamos prácticas, adquirimos ciertos conocimientos en lo que respecta a prevención y tratamiento de esta enfermedad. Un poquito les quiero mostrar el panorama que tenemos aquí en México con respecto a la diabetes mellitus, segunda causa de muerte. A pesar de que se presentó COVID, siguió manteniéndose entre los primeros lugares de este índice y pues no hay como un futuro muy alentador en ese sentido. Cabe señalar que la diabetes mellitus no es exclusivo de nuestro país, sino es un problema a nivel mundial que sigue desarrollándose de manera acelerada. Entonces, tenemos lo que hoy denominan algunos médicos aquí en México, una pandemia que también tenemos que afrontar, ¿no? En la actualidad. Y esta enfermedad lastimosamente se está desarrollando en diversas comunidades, ya no solamente por lo regular la diabetes mellitus tipo 2 en décadas anteriores estaba muy afianzada la idea de que se desarrollaba en adultos mayores. Hoy niños ya también están presentando esta enfermedad y también, pues bueno, con preocupación se está presentando también en grupos indígenas, ¿no? A partir, pues bueno, del desarrollo industrial, de la globalización, de la explotación de sus recursos, pues está llegando la diabetes mellitus tipo 2. Estamos viendo que también de manera preocupante no hay mucho al respecto en referente a investigación, pero pues bueno, se están haciendo esfuerzos. Este es parte de un trabajo muy bonito que encontré de la Universidad del Estado de Sinaloa aquí en México. Y entonces, pues bueno, aquí nos muestra cuáles son como los grupos con mayor incidencia en diabetes mellitus. Está el mixteco, yaqui, maya, zapoteco, ¿no? Todo este panorama me hizo plantearme la siguiente pregunta de investigación: ¿qué elementos epistémicos, filosóficos y comunicativos constituyen un modelo de comunicación de la ciencia y la salud para sociedades interculturales en la problemática de la diabetes mellitus? Para poder dar respuesta a esta pregunta, les quiero compartir parte de este trabajo metodológico que he desarrollado en los últimos meses y que, pues bueno, también, como les comentaba en un inicio, es parte de esta continuidad del trabajo de maestría. Esta primera parte, porque quiero hacer mucho énfasis en esto, esta es una primera parte de la investigación, son estos primeros resultados que nos han arrojado esta aplicación metodológica. Comencé con la elaboración de entrevistas a médicos e investigadores de diabetes mellitus, quienes están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores aquí en México. Se hizo todo un rastreo, hubo un trabajo de contactar a los investigadores y pues bueno, de ello obtuvimos la respuesta de 11 investigadoras e investigadores de diversos centros de investigación aquí en México. Y pues bueno, los primeros resultados obtenidos de esta investigación son de manera muy particular tres que quiero destacar y que quiero compartir con ustedes. El primero, que hacen mucho énfasis en que no hay espacios donde se pueda dar este diálogo, este acercamiento con la sociedad. Eso para ellos consideran que debe de empezarse a trabajar en eso desde un nivel institucional. Y por el otro lado, también pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en México implica pues mucho trabajo, desde generar publicaciones, presentar resultados de las investigaciones, lo cual pues para los investigadores y las investigadoras entrevistadas implica invertir muchísimo tiempo. Entonces, eso también para ellos y para ellas ha sido una limitante
que ha impedido poder generar pues, ciertos proyectos con esta línea social. Y algo que de cierta manera también dio pauta a generar o ampliar la aplicación metodológica es que estos investigadores destacaron la importancia y la urgencia de, obviamente, de incluir otros grupos, ¿no? en lo que respecta a, a generar comunicación más activa, no solamente en comunidades indígenas, sino también en la niñez. Ellos consideran que la niñez es una población que tiene que también ser parte de estas acciones y de estas estrategias. Y bueno, a partir de este resultado, lo charlamos, lo analicé y pues bueno, comenzamos a trabajar con niños, ¿no? Ahorita les digo, en esta primera etapa, estuvimos trabajando los últimos meses en una escuela primaria aquí en la Ciudad de México. La idea pues es en un primer inicio generar un diagnóstico que nos permitiera saber cómo se encuentra, ¿no? El panorama de la niñez en lo que respecta a la diabetes mellitus. Y bueno, trabajamos en un primer momento con dos actividades. La primera era presentar una charla a las niñas y los niños sobre qué es la diabetes y posteriormente apliqué un instrumento que les digo, es lo que nos iba a dar como este panorama en lo que respecta a esta enfermedad. Se trabajaron con 138 niñas y niños que oscilan entre los 9 y los 13 años de edad. Aquí un poco los temas que se abordaron en el cuestionario: alimentación, actividad física y pues bueno, también la idea era ver si la plática también tuvo o logró el objetivo de cierta manera acercar el conocimiento de la diabetes mellitus a este sector. Aquí les muestro un poco las preguntas planteadas. Y esta pues un poco la base de datos. Ya en el análisis sí vemos que hay ciertas cuestiones pues preocupantes en lo que respecta a cuestiones de alimentación y también algo que es importante es que la diabetes mellitus está muy relacionada con estas cuestiones genéticas. Entonces, si tenemos papá, mamá, abuelos, tíos, con esta línea directa genética, muy probablemente los niños o las niñas con familiares cercanos con diabetes mellitus son muy propensos a tener diabetes. Ahora ya no podemos decir a largo plazo, porque como les comentaba, ya niños, ya tenemos registros de niños con diabetes y niñas con diabetes. Entonces, muy probablemente a corto, mediano o largo plazo puedan tener esta enfermedad. Entonces, tenemos que empezar a generar de cierta manera un ambiente de prevención en este sentido y más aunado porque también somos un país con altos índices de obesidad y sobrepeso, entonces lo cual se encuentra extremadamente relacionado con la diabetes, entonces eso también llega a abonar en ese sentido. ¿Qué sigue en lo que respecta a esta investigación? Ahora lo que vamos a realizar en los meses subsecuentes es replicar, no de manera literal, tenemos que encontrar la manera en la que vamos a generar esta comunicación, ahora con una escuela primaria, con altos índices, ¿no? De acuerdo a los datos que les presenté en un inicio, donde la diabetes mellitus sea relevante. Entonces vamos a trabajar ahora con una escuela de una comunidad indígena y ahora vamos a elaborar entrevistas a médicos y médicas tradicionales. Esto yo creo que nos va a ampliar el panorama para dar respuesta y a nuestra pregunta de investigación y poder encontrar cuáles son esos elementos filosóficos, epistémicos y comunicativos. Y aquí, pues bueno, en esta investigación lo que pretendo es tener un amplio marco de referencia para dar respuesta a esta pregunta de investigación y no excluir sectores, sino ver de qué manera podemos llegar
a partir de una integración más amplia, ¿no? de diversos sectores que son importantes en nuestro país por la gran diversidad cultural que tenemos, llegar a plantear un modelo eficiente, ¿no? y que se pueda aplicar para dar respuesta a estas problemáticas. Ya para concluir, pues bueno, actualmente se requiere con urgencia un modelo de comunicación de la ciencia y la salud con una visión intercultural. Recordemos que, bueno, la interculturalidad nos permite no solamente el reconocimiento de los pueblos, de otros sectores que han sido excluidos e invisibilizados, sino que lo importante, ¿no? es empezar a generar diálogos integradores, sin dejar fuera ningún conocimiento, y en el caso de México, pues conocimientos ancestrales, principalmente en el área medicinal, que pues bueno, es una de los conocimientos y los saberes tan emblemáticos en nuestro país. De hecho, hay un texto que rescata todo este análisis del doctor Ambrosio, que es la epistemocracia frente a las sabidurías indígenas y la equidad epistémica, que hace mucho referencia a cómo estos conocimientos le han dado frente a diversas problemáticas en materia de salud, como lo fue COVID-19. Entonces es urgente esta parte integradora. Y bueno, lo cual es importante ante este escenario poco alentador de la diabetes mellitus en México, donde la comunicación se ha implementado de manera limitada en un país con gran diversidad cultural. Pues bueno, con eso termino mi presentación y muchísimas gracias por el espacio. ¿Algunas referencias? Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Ana Laura González Zambrano por su presentación. Ahora continuamos con la presentación del maestro Aldo Federico Palafox Hernández, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón. Su tema es quelites, implicaciones ontológicas de una categoría alimentaria de los pueblos originarios de Mesoamérica. Adelante, Aldo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que no sea un lío. Ah, listo. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Vale. Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica y a los demás organizadores del simposio por aceptar mi propuesta para participar en estas mesas, y pues gracias también a estos espacios de intercambio tan interesantes en este congreso. Bueno, mi ponencia es, como el de la compañera eh, Laura, es un avance de mi investigación doctoral que estoy desarrollando en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Mi tema de manera más amplia es un análisis crítico de la revaloración actual de los quelites. Los quelites, digamos, para de una vez comenzar a situar de qué estamos hablando. Los quelites son plantas no cultivadas que se consumen como alimento, ¿no? Y bueno, realmente su uso es muy amplio. Realmente no es que solamente se enseñan a Mesoamérica. Eso fue una pequeña acotación que estaba haciendo en el momento en que estaba trabajando, al momento de mandar la ponencia, pero realmente me di cuenta, incluso en la ponencia voy a dar ejemplos que están fuera de Mesoamérica, ¿no? Entonces decidí quitarla al final del título, ¿no? Y bueno, el grueso de este trabajo, de lo que les voy a presentar hoy, se nutre del trabajo de campo que estoy realizando en dos comunidades con herencia cultural náhuatl, una en San Miguel Tenango en Puebla y otra en Santana Tlacotenco en la Ciudad de México. Entonces, bueno, los ejemplos se ceñirán a estas culturas específicas.
estas comunidades en específico. Y bueno, en tanto, pues las reflexiones que aquí se nutren, pues son resultado de entrevistas, de algunos tequios colectivos, de recorridos etnobotánicos en milpas, de charlas, pues en un sentido no son reflexiones de mi autoría, sino que son producto de un ejercicio colectivo, ¿no? Entonces, bueno. Y el objetivo de la charla, pues es dar a pensar a los quelites como un concepto propiamente de los pueblos, insistiendo en la peculiaridad que tienen los pueblos y comunidades originarias de conceptualizar el mundo, ¿no? En este marco se comprendería a los quelites no solamente como un alimento o una verdura, sino como una manera de relacionarse con el mundo y de constituir el mundo, ¿no? Eh, la charla tendrá tres pequeñas partes. La primera, pues un panorama sobre qué son los quelites y cómo se está llevando la revaloración actual, y cómo en estos proyectos son conceptualizados como verduras y valorados como mercancía, ¿no? Y bueno, este panorama será contrastante con, digamos, con esta valoración local que está inserta en la dinámica propia de los pueblos, de pensar los quelites como una categoría originaria, ¿no? Y bueno, el último apartado conclusivo más breve, pues son las implicaciones de considerar esta complejidad ontológica de los quelites y qué implicaría su revaloración cabal, es decir, considerando toda su complejidad, eh, cómo sería una revaloración más adecuada, ¿no? Bueno, ya anuncié que los quelites son plantas no cultivadas, es decir, que crecen espontáneamente de la tierra, cuyas hojas, tallos tiernos, flores y guías o incluso las raíces se comen como alimento, ¿no? Y bueno, han formado parte importante de las dietas de los pueblos originarios, insisto, no solo de Mesoamérica, sino de todos los pueblos de América, incluso pues ciertos análisis de las comunidades campesinas en todo el mundo insisten en que realmente el consumo de plantas no cultivadas es una norma, ¿no? Entonces no es algo propio ni de México ni de Mesoamérica, sino que precisamente la categoría quelites es la manera en la que se han popularizado en la revaloración nacional este tipo de plantas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en cada uno de los distintos pueblos, tienen sus propias formas para nombrarse, ¿no? Como lo muestra este bonito esquema de la Conavio, la palabra quelite es un nahuatlismo, es decir, viene del náhuatl quilitl, y pues es la forma más popular de nombrar estas plantas, ¿no? Y que ya más adelante veremos muchas peculiaridades que tienen. Y bueno, la revaloración de décadas recientes busca pues precisamente combatir la pérdida de su uso, combatir ciertos prejuicios asociados a ellos, como el que son alimento de pobres o que tienen pocos nutrientes, y pues se busca promover su consumo y su producción. Y bueno, hay un estimado de que los quelites que se conservan al uso actualmente en México son solamente un 10% de los que hubo en su momento en las comunidades, ¿no? Es decir, que ya ha habido en estos 4 siglos de colonia y de, pues, México independiente, la pérdida de 90% de quelites. Y bueno, hay que insistir en que no es que los quelites se hayan extinguido o desaparezca la planta en sí. Lo que desaparece son los conocimientos y pues los usos, ¿no? Es decir, la planta sigue de alguna manera ahí, pero ya no se tiene el conocimiento y los contextos para usarse, ¿no? Y bueno, muy rápido, la revaloración actual en México pues ha sido un esfuerzo de distintas instituciones gubernamentales articuladas en algo que se ha llamado la red Quelites, y pues a partir de esta red interinstitucional que busca vincularse con ciertas comunidades campesinas, se valora y se piensa los quelites como recursos fitogenéticos que enriquezcan las dietas de la y la economía mexicana, ¿no? Se busca promover su producción intensiva y pues verlos como una mercancía tanto
al interior del país como para exportación. Y bueno, claramente esto tiene una importante limitante porque reduce a los quelites a aquellas variedades que pueden cultivarse, ¿no? Los quelites, si bien, como he insistido, son plantas que crecen espontáneamente, muchas se pueden cultivar. De hecho, la gran mayoría de los que conocemos en las grandes ciudades, como los quintoniles, las verdolagas, los guasontles, estos se cultivan, por eso hay todo el tiempo, ¿no? Y pues se incita a que justamente ciertas variedades de quelites se cultiven, pero se deja fuera pues la gran mayoría de quelites que no se cultivan, sino que crecen ya sea entre los surcos, en el monte y que más bien se colectan, ¿no? Y pues también dentro de esta valoración se han hecho distintos recetarios que promueven su consumo y sus propiedades nutricionales y que colaboran en la salud, y también como parte del turismo gastronómico. Algunas implicaciones de esta revaloración, pues como ya mencioné un poco, hay una homogenización y una reducción de los quelites, aquellas que pueden ser cultivadas. También ciertos análisis desde los sistemas alimentarios insisten en cómo estas exotizaciones y fetichizaciones por parte del turismo gastronómico incide de manera importante la soberanía local al pues alentar a que los ciertos productos se comercien fuera de la comunidad y pues atenta contra el consumo local, ¿no? Y pues de manera importante también se excluye a las comunidades hablantes de otras lenguas distintas al español como público de los materiales de difusión, ya que todos son pues en español. Y pues también de manera importante se excluye a las personas de estas comunidades de participar en la gestión política de estos, sus propios alimentos, ¿no? Y bueno, frente a este panorama crítico es que justamente el trabajo de campo ha buscado pues ver qué es lo que queda fuera de toda esta valoración, y pues es que hemos encontrado que los quelites son una cosa muy compleja, ¿no? Desde que uno, digamos, desde el ámbito científico intenta comprender qué son o cómo se comprenden desde ahí, uno se encuentra con que hay muchas definiciones, que es muy ambiguo, que sí entra dentro de los quelites, que no, porque en algunas comunidades ciertas cosas se consideran quelites, en otras no. Entonces, pues todo este lío como conceptual para la ciencia justamente se aclara si pensamos la categoría como un concepto propio de los pueblos, ¿no? Y como algunos filósofos, pues, de autodenominados indígenas o de los pueblos originarios, como Bolón Palé o el doctor Francisco Hernández, insisten en la peculiaridad de los conceptos originarios, ¿no? Estos son algunos rasgos de estos que voy a enunciar muy rápido. Estos conceptos serían flexibles o contextuales, es decir, dependen del contexto. Serían también polifónicos o dialógicos, es decir, que se construyen mediante el diálogo. Antisustanciales, no universales, y pues siempre abiertos o comunitarios, es decir, que están siempre abiertos a la construcción colectiva, ¿no? A diferencia de la conceptualización de lo que podría llamarse como el paradigma colonizador, en el cual los conceptos tienden a ser unívocos, delimitados y rígidos, ¿no? Y universales, ¿no? Entonces, si pensamos a los quelites en ese sentido, pues se aclaran muchas cosas y se les ve más bien como una especie de función ontológica, ¿no? En el que en cada distinta comunidad o pueblo van a tener un sentido distinto a partir del entramado propio de cada comunidad y pueblo, ¿no? Y bueno, también si pensamos justamente que los quelites, la pérdida de los quelites no implica que se extinga una especie, sino que más bien lo que pasa es que desaparecen ciertas entidades, pues justo podemos pensar que hay una dimensión ontológica, ¿no? Lo que se pierde precisamente es una manera de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y pues en ese sentido, los quelites implica una manera de cohabitar con distintas plantas, estas plantas que se consumen y que pues ya espero aclarar un poco rápido más adelante, como implican también ciertos cuidados, ¿no?
no es solamente una relación utilitaria, sino que implica también su fomento, ¿no? Y en ese sentido, habría 6 rasgos cruciales de los quelites, que son, digamos, una parte constitutiva de esta relación ontológica que hay entre, pues, los seres humanos de la comunidad, las comunidades y las plantas o estos quelites, ¿no? Entonces, estos 6 rasgos serían los siguientes. El primero de ellos, ya lo insistí mucho, es este gradiente de manejo con preponderancia a lo no cultivado, es decir, eh, una utilización que va desde utilizar plantas silvestres, como este pequeño esquema, a tolerarlos dentro de las milpas, protegerlos también, es decir, si hay una planta que está creciendo ahí y me interesa, también la protejo y evito que le pase algo, aunque haya crecido sola, también se les puede fomentar y pues en última instancia también cultivar, ¿no? Que es como lo que realmente son un puñado de quelites los que se cultivan y son en los que en estas lógicas de revaloración se insiste en fomentar, ¿no? Y pues, aunque no impliquen cultivo, requieren de cierto trabajo, de ciertos conocimientos, de recolección, de cuidados y de fomento, ¿no? Un segundo rasgo sería una temporalidad y una espacialidad propias de los quelites que articulan un ritmo de trabajo, es decir, en tanto eh, crecen espontáneamente de la tierra los quelites, pues requieren de un espacio en el que puedan crecer de manera espontánea y también tienen un tiempo en el que crecen, que es el temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Miguel Tenango hay 2 ritmos de trabajo, que es el Chopamil y el Tonalmil, uno de temporada de secas y el otro de temporada de lluvias, y en cada uno crecen distintos quelites, ¿no? Está mediada esta relación espacio-temporal a partir de los quelites, ¿no? Otro rasgo es precisamente una diversidad anclada al territorio, es decir, no, en tanto los quelites dependen de las semillas esparcidas en el territorio, no son los mismos quelites los que crecen en San Miguel Tenango que en Santana Tlacotenco, por ejemplo, las comunidades que yo trabajo, pero tampoco son las mismas las que crecen en la sierra, en las sierras nortes del país en México, que las que crecen en las selvas de Oaxaca, etcétera, ¿no? Y en ese sentido se requieren de ciertos conocimientos locales muy específicos, ¿no? Si yo sé de ciertos quelites de una región, no implica que yo conozca o que sepa respecto de otros. También están asociados a una diversidad importante de valores de uso, es decir, no solamente se utilizan como alimentos, sino que se pueden utilizar como ornato, como medicina, como alimento para animales, etcétera, ¿no? Y bueno, también otra parte importante es que los quelites no tienen como un sustrato material que se herede de generación a generación, sino que son justamente los conocimientos y las lenguas lo que se hereda y que son condición para la transmisión generacional, ¿no? Es decir, si se pierden las palabras y los conocimientos de los quelites, se pierde esta relación con la naturaleza, ¿no? Porque no hay como en los cultivos una semilla que se pierda o que se herede, sino es meramente la palabra, ¿no? Y un último rasgo es todo el entramado específico de la comunidad cultural que valora y que tiene una historia específica con distintos quelites, ¿no? Por ejemplo, algunos de los más recientes es cómo los quelites colaboraron en las luchas revolucionarias, cuando los revolucionarios estaban en el monte y solo tenían que comer quelites. Y bueno, ya para ir concluyendo, pues, ¿qué implica considerar esta complejidad tanto territorial, eh, alimentaria y ontológica de los quelites en su consideración de la problemática y revaloración actual? Pues precisamente reconocer que los pueblos y comunidades forman parte de una relación con el territorio y que esta relación pues está involucrada con los quelites, ¿no? En ese sentido, haciendo un poco eco del pensamiento de Yasna y Aguilar respecto a las lenguas originarias, si lo que nos importa de las lenguas originarias no son en sí las lenguas, sino los hablantes. En ese sentido, a los quelites lo que nos importa no son tanto los quelites en sí, sino justamente los comensales, ¿no? Y pues pensando esta relación con la naturaleza, pues precisamente
los quelites están atravesados por otras cosas, ¿no? Como la exclusión lingüística, el racismo, la pérdida de acceso a recursos y territorios, la sobreexplotación, despojo, y también, como diría otro filósofo de los pueblos, González, el derecho también a vivir el derecho a vivir el tiempo de una manera distinta, ¿no? Este derecho a vivir cíclicamente, como es esta relación mediada por los quelites, ¿no? Y bueno, también implicaría reconocer la agencia epistémica propia de los quelites, perdón, la agencia epistémica propia de los pueblos para colaborar en la gestión política de estos recursos y también pues dejarse afectar, digamos, del lado de acá por lo que son los quelites, es decir, dar paso a una fricción epistémica en el que los quelites pueden ser una- un aparato crítico teórico para la manera en la que en los contextos urbanos se está llevando a cabo la producción de alimentos, ¿no? Y bueno, agradezco a los colaboradores de trabajo de campo, algunas bibliografía y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Muy interesante la investigación y lo que plantea. Gracias. Creo que lamentablemente no contamos con la presencia y participación de Catalina García y de Luis Ángel Gutiérrez. Creo que no los veo conectados. Si están conectados, me dicen. Em, pero entonces, muchísimas gracias a Ana Laura y a Aldo por sus interesantísimas intervenciones y a la organización por generar estos espacios en los que se comparten investigaciones actuales en desarrollo, ¿verdad? Que nos permiten ampliar un poco el panorama de lo que se está investigando relacionado al área de filosofía. Este, ahora damos paso a la sección de preguntas. Em, Ustedes también pueden hacer preguntas, Ana Laura y Aldo. Bienvenidos. O si quisieran ampliar de algún aspecto específico de sus presentaciones. Creo que aquí en el chat tenemos una pregunta, entonces vamos a iniciar por ahí. Dice para Aldo, ¿cuáles podrían ser las posibles consecuencias para las comunidades locales, incluyendo la posibilidad de reubicación o cambios en sus prácticas tradicionales, si la demanda de quelites experimenta un aumento significativo que genera presiones para incrementar la producción? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, voy a leerla de nuevo en el chat. Sí, bueno, respecto a la presión de producción de ciertos quelites, es importante decir que solamente podría existir una presión de producción de ciertos tipos de quelites, ¿no? Es decir, para que exista esta presión, digamos, tendría que existir justo este fomento o este consumo. Y realmente, como insistí, son muy pocos los quelites que se les puede ejercer esta presión, porque son aquellos quelites que se pueden cultivar, ¿no? Son realmente alrededor de entre 10 y 12 especies, digamos, biológicas que se están cultivando y que se está como que ejerciendo esa presión, pero realmente justo una de las implicaciones o de las consecuencias de esta presión es que se generen, por ejemplo, monocultivos de ciertos quelites en los que, pues, al entrar en la lógica productivista agroalimentaria, pues se tiende a usar cierto tipo de agroquímicos que, por ejemplo, evitan que los quelites crezcan entre los surcos, ¿no? Entonces, el fomento de ciertas variedades monocultivadas de quelites, como que paradójicamente implica que ciertos quelites se pierdan, porque el trabajo o la recolección de ciertos quelites que crecen de manera natural entre las milpas, implica ciertos trabajos que no, que se contradicen con los paradigmas agroindustriales, como el uso de este tipo de pesticidas o de agroquímicos que justamente no considera útil todo lo que está creciendo entre los surcos, ¿no? Entonces esa sería una de las implicaciones eh, para las comunidades locales.
No sé si fui claro. Gracias. Muchas gracias. Ana Laura, adelante. Sí, muy interesante la presentación de compañero Aldo. Y tengo una pregunta. Bueno, nosotros aquí en México pues, crecimos con los quelites. De hecho, bueno, hasta lo usamos como parte de nuestra, eh, ¿cómo decirlo? De nuestra jerga, ¿no? Hablamos de quelites cuando hablamos de que es nuestra pareja, por ejemplo, ¿no? Es tu quelite, ¿no? Haciendo alusión a que es alguien a quien te agrada, ¿no? Quien está cerca de ti, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante y muy productiva la presentación del compañero. Y bueno, mi pregunta va hacia cómo ampliar este consumo de esta plantita hacia otros territorios, Aldo, cómo empezar a incentivar el conocimiento de la importancia de preservar este tipo de alimentos en la población, principalmente en la población urbana, ¿no? Donde prácticamente la llegada de, de comida de otras latitudes, pues bueno, nos ha llevado a ir excluyendo el consumo de lo que es parte, ¿no? de nuestra cultura y de nuestros alimentos ancestrales. Gracias, esa sería mi pregunta. Mm. Gracias, Ana. Pues yo creo que está complicado. En parte como que mi trabajo se ha centrado en qué es lo que afecta para que se dejen de consumir los quelites, ¿no? Este, yo no trabajo tanto como en cómo fomentar su consumo, pero digamos como que es algo que siempre aflora, ¿no? Y, y es muy complicado porque, como mencioné, hay muchos quelites que son solo de temporal, ¿no? Entonces, eh, es complicado para empezar, fomentar el consumo en contextos urbanos implicaría como una relación distinta con nuestro territorio, ¿no? O sea, es que como los quelites justo se colectan, realmente es como el consumo de hongos, o sea, eh, solamente hay en cierta época del año y realmente es muy local su consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, los hongos que se consumen en los tianguis de temporal en la Ciudad de México, pues vienen de las zonas cercanas a la cuenca, ¿no? Es decir, Milpalta, Coajimalpa, del cercano a los volcanes. Y en ese sentido son los hongos que nos llegan aquí porque su producción es tan poca que porque se necesita un territorio en el que crezcan, ¿no? Entonces, como que para incentivar el consumo en espacios urbanos, yo creo que sí tendríamos que, implica como muchas cosas, ¿no? Por eso propongo que es como una relación ontológica. Implicaría que los ciudadanos en las ciudades fomentáramos espacios, o sea, áreas verdes en los que puedan crecer los quelites de manera espontánea, ¿no? Y para que esto ocurra tendríamos que tener el conocimiento para identificarlos, ¿no? Entonces, como que yo sí pensaría en que tendríamos que darles un espacio y saber reconocerlos para poder consumirlos, ¿no? O sea, eh, porque a veces uno va al tianguis y no sabe que eso se come, piensa que es para un té o yo qué sé, entonces sí implicaría un fomento de un reconocimiento de ciertas plantas útiles. Por ejemplo, las verdolagas uno las ve creciendo en las banquetas, ¿no? Pero justamente están creciendo en un espacio que no es propio para su consumo, o sea, tendrían que estar creciendo en un, ¿cómo les llaman? Ah, se me fue el nombre de estos espacios donde se cultiva en la ciudad. Este, yo creo que eso sería Huertos. importante. ¿Perdón? Los huertos, ¿no? Exacto, un huerto urbano. O sea, yo creo que para fomentar su consumo en las ciudades sería importante que en los huertos urbanos
se dejara un espacio para que crecieran estas plantas que crecen de manera espontánea y ahí poder identificarlas y colectarlas, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ambos. No sé si tal vez Ana Laura quisiera como ampliar un poquito más acerca de algún aspecto de su investigación. Bueno, Aldo tiene una pregunta, si quieren, adelante. Sí, sí, justo, una pregunta para Ana, eh, entiendo que aún estás como viendo cómo va a ser la siguiente parte de tu proyecto, pero no sé si se ha considerado como que estas entrevistas sean justo bueno, no nos hablaste realmente mucho de dónde vas a hacer el trabajo de entrevistas en las comunidades y si esta comunidad es hablante de alguna lengua originaria, si vas a hacer las entrevistas en esta lengua, y digamos como que si estás, no me quedó muy claro si lo que estás buscando es ver tal cual alguna causalidad entre los hábitos alimentarios y demás cosas que inciden en la diabetes en esta comunidad, porque mencionaste que será una en la que hay más incidencia, o si estás buscando cómo plantear estas relaciones entre pues los conocimientos locales y los conocimientos, por así decir, científicos, y más bien hacia allá van a tender las entrevistas, ¿no? Y bueno, también es un pretexto para que nos cuentes más de tu proyecto. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, en este primer panorama que he estado trabajando en los últimos meses, seguramente trabajaré en Oaxaca, en el pueblo Mije. Es un lugar donde, bueno, ya se han hecho algunos trabajos, entonces seguramente estaremos trabajando en comunidad Mije. Y la idea principalmente es, en la maestría comencé con estas entrevistas a una parte de médicos e investigadores en diabetes, ya ahora amplié esta eh, a otros investigadores e investigadoras, quise ampliar como esa base de datos. Y la idea es, en un primer momento, identificar cuál es como la problemática, ¿no? ¿Por qué no se logra comunicar o por qué no se logra comunicar de manera adecuada ciertas problemáticas en materia de salud, ¿no? ¿Dónde se encuentra ese problema? Y la idea era, en un primer momento, ver qué opina, ¿no? Quienes están generando, los productores de conocimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué solamente ese conocimiento se queda en esos lugares? ¿Por qué no sale, ¿no? Esa era como una de las preguntas iniciales. ¿Por qué no se moviliza ese conocimiento? Y ahora, ya con este giro que le di a esta investigación, es ver, de cierta manera, muchas acciones y estrategias en contra de la diabetes, al menos en nuestro país, ha sido muy excluyente, ¿no? Pareciera ser que las estrategias y acciones, al menos en materia de comunicación, pues se han hecho solamente como para un sector poblacional, ¿no? Principalmente urbano, ¿no? Entonces, la idea ahora es ver qué se está haciendo en estas comunidades, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus conocimientos y de cierta manera ver de qué manera estas comunidades están afrontando la problemática de la diabetes en sus comunidades y de cierta manera ver a partir de la aplicación de estos instrumentos que seguramente ahí tendremos que buscar quién nos pueda apoyar, ¿no? Para generar la comunicación, ¿no? Que también es una limitante que ahora en las primeras indagaciones que he realizado, pues obviamente el hecho de establecer diálogos no es tan fácil, el hecho de incluir y participar no es tan sencillo.
hay muchas barreras, entonces creo que eso también son descubrimientos, ¿no? Porque nosotros en comunicación de la ciencia siempre hablamos de generar diálogos y participación, pero suena muy bonito, pero ya cuando lo vemos en la praxis no es tan sencillo. Entonces ahora la idea es ver dónde se encuentra, ¿no? ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué no se moviliza también ese conocimiento de afuera hacia adentro? Porque solamente lo vemos también desde una manera unidireccional, donde de los productores a los consumidores de conocimiento científico, pero ¿qué pasa al revés? Entonces, la idea es hacer como este marco un tanto más amplio, que yo cuando lo inicié lo vi muy reducido, la verdad, ¿no? O sea, centrarme nada más en lo que piensa la comunidad científica es bueno, ¿no? Porque nos da un punto de arranque, pero ahora el panorama en México en lo que respecta a diversidad, pues obviamente no nos podemos limitar, ¿no? Solamente a pensar en lo que piensan y en lo que hacen los productores de conocimiento científico y tecnológico en el país, ¿no? Entonces, ver esas dos direcciones, entonces sí, para ver de qué manera se pueden generar estos canales dialógicos, cuáles son sus funciones, tanto como emisores y receptores y al revés, ¿no? Entonces, para poder hablar de comunicación, pues sí tenemos que hablar no solamente de unidireccionalidad, de emisora a receptor, sino cómo se generan estos puentes dialógicos. Y la idea, pues, también es, como les comentaba, ver de qué manera se afrontan estas problemáticas de salud en estas comunidades. Entonces, decir, me gustaría ya posteriormente regresar, ¿no? Con los médicos y mostrarles como estos resultados y ver de qué manera, pues bueno, se pueden generar estos canales, que sí hay interés por parte de la comunidad médica, pero pues también tenemos que analizar cuáles son esas barreras, ¿no? Entonces, pero sí, espero haber respondido a tu pregunta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ana. Yo también tenía una pregunta por aquí para vos. Es un poco, me llamó la atención la inclusión de la población infantil en la investigación, ¿verdad? Entonces, un poco relacionado con lo que ya mencionaste, acerca de la forma de abordar esta comunicación del tema de salud a niños y niñas de comunidades indígenas. No sé si puedes como ampliar un poquito acerca de específicamente esta población infantil. Sí, cuando empiezo a hacer entrevista, como lo comentaba con los médicos, pues decaímos en la cuenta que la población infantil es un canal importante, ¿no? Porque son como muy receptivos a los conocimientos, ¿no? Entonces, empezar a generar cambios de práctica obviamente tampoco es sencillo, ¿no? De hecho, este trabajo que voy a seguir haciendo con la primaria aquí en la Ciudad de México, pues se va a ampliar a padres de familia también, porque bueno, los niños no, en ocasiones decidirán qué es bueno y qué, bueno, tomarán decisiones en ese sentido de qué consumir y no, pero pues bueno, también se ajustan a las necesidades de las familias, ¿no? En México, pues el consumo de la canasta básica no es tan barata, ¿no? Entonces, a veces sale más barato comprar una pizza, ¿no? que comprar 1 kilo de huevo, más tortillas, más vegetales. Entonces, ampliar esto a padres de familia, ¿no? Trabajar como en este conjunto, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en nuestro país se está viviendo también una situación un tanto preocupante por la explotación y el desplazamiento de ciertas comunidades indígenas, ¿no? Hay poblaciones donde carecen de agua, pero tienen muy cerca, por ejemplo, a industrias como de refrescos, ¿no? Entonces dejan de consumir agua para consumir refrescos. Hay varios documentales donde registran que niños de 3 años, bebecitos, a carencia de agua, pues toman jugos o refrescos, ¿no? Entonces, la idea de trabajar con este sector, creo que es el futuro, ¿no? Lo vemos así de manera muy directa, es el futuro de la población en nuestro país
está adquiriendo una enfermedad que, como lo comentaba, era hace unos años era de adultos mayores y ahora pequeñitos están enfermados de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esa es la urgencia, ¿no? Y esa es una de las maneras en las que también podemos integrar a este sector, que también en lo que respecta a estrategias de prevención se ha hecho muy poco o se ha hecho de manera intermitente. Aquí en México los cambios de gobierno implican también cambios de estrategia, desaparecen. Así sea una muy buena acción o estrategia para combatir enfermedades, si llega otro gobierno, desaparece. Entonces esa también es una gran problemática. Y entonces el hecho de generar un modelo donde se integre este sector, ¿no? Y también esto de las comunidades indígenas me parece importante. Y también porque los niños identifican, ¿no?, qué es la diabetes. Hay trabajos muy bonitos donde se han hecho entrevistas a niños en comunidades indígenas y reconocen qué es la diabetes y cómo se puede combatir. Entonces, quiero ampliar también el conocimiento en ese sentido. Lamentablemente hay muy poco, entonces, en investigación, pero bueno, yo espero que con este trabajo abonar a eso, a esa carencia de investigación en este sentido, ¿no? En poblaciones de niños indígenas, pero también en poblaciones de niños en zonas urbanas, ¿no? Integrando los conocimientos tanto de los saberes ancestrales como los saberes, pues bueno, occidentales científicos, ¿no?, en el campo médico. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Si alguno tiene alguna otra pregunta, me dice. Ok, si no hay más, entonces agradecerles de nuevo a Ana y a Aldo, ¿verdad? Por acompañarnos, por compartir con nosotros tan relevante e interesante información y a la organización por el espacio. Les invitamos entonces a seguir las próximas actividades del Congreso de Filosofía y pues nada, nos despedimos y que tengan un muy bonito día. Muchísimas